¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Independencia Financiera, el canal de los negocios, la economía y mucho, pero mucho más. Mi nombre es Patricio y les voy a pedir que se queden hasta el final con nosotros porque tenemos, como siempre, un tema muy, pero muy interesante. El tema de hoy trata sobre la dolarización y cuáles serían sus ventajas y desventajas. Un tema para analizar profundamente. Y como siempre, vamos a analizarlo con un profesional en el tema, nuestro amigo y compañero, el señor Rodrigo Sebastián Águila. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Patricio, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Un tema muy interesante, ¿eh? Y antes que empiece a desarrollar, quisiera mandarle un gran cariño, un gran abrazo a nuestros suscriptores, que cada vez son más. Así que y también, por supuesto, invitar a la gente que se suscriba. Te escuchamos, Rodrigo. Bueno Patricio, la verdad es que es un tema súper interesante. Bueno, antes del podcast tú me habías hecho unas consultas y bueno, nació el tema de la nada, ¿no? Eh, la dolarización porque es un tema bastante curioso que he conversado varias veces, me han preguntado en consultoría. El otro día en una consultoría una persona de Ecuador, que es un país que se dolarizó el año 99, 1999. Ajá, Y bueno, se habla también de una potencial dolarización para Venezuela después de que caiga una eminente caída del régimen de Maduro. También algunos piden dolarización para Argentina, ¿no? Eh, es verdad. y hay varios países que se han, entre comillas, dolarizado. Bueno, hay que entender qué es la dolarización, ¿no? Como concepto. Y es básicamente, en términos muy simples, es pasarse que un país soberano se pase a dólar, digamos. Tome la divisa, su divisa oficial como la divisa americana, que es el dólar americano, ¿no? Eso es en términos muy simples la dolarización, es decir, renunciar en el fondo a su propia divisa para pasarse a dólares. A la moneda más fuerte del mundo, ¿no? Sí, efectivamente, hasta el día de hoy los dólares siguen siendo, algunos discuten o no, si va a seguir o no, pero todavía sigue siendo, eso es indiscutible, la divisa más fuerte del mundo. Claro. Y bueno, ¿cuál es el problema? Básicamente, yo creo que muchos lo asocian con un tema de nacionalidad o nacionalismo, ¿no? Dirán, uy, no, ¿cómo vamos a renunciar? Es como renunciar a nuestra bandera y pueden haber esa especie de pensamientos patrióticos, ¿no? Un poco demenciales también a veces. Sí, efectivamente, creo que has dado en el clavo. Creo que hay un tema ahí cuando no se quiere pasar al dólar. Pasa mucho por el tema de nacionalismo, ¿no? Sobre todo, y más que nada, tema de político, ideología política. Algo emocional, porque esto no es racional, obviamente. Claro, la ideología política. El tema de la famosa izquierda política, ¿no? Anti, entre comillas, antiimperialista. Quiere evitar justamente pasarse que su divisa local pase a dólar, o sea, su país más bien adopte el dólar dejando de lado su divisa local, porque dice que, bueno, pasan a ser, entre comillas, como gusanos del imperialismo americano, ¿no? Términos curiosos Sí, y sí, graciosos que usan. También otros hablan de los que, bufones. claro, que se entrega la economía a Estados Unidos, que en el fondo se pasa a ser un perrito Cipayo, el famoso faldero, cipayo, ¿no? Que le dicen. claro, que se pasa a ser una marioneta, y bueno, hay montones de términos ahí bastante que descalifican, ¿no?, la situación, pero básicamente cuando un país se dolariza no es porque sí, creo que la dolarización por lo general se da en situaciones bastante extremas, Patricio. Se da cuando un país entra en una crisis profunda económica y se produce lo que se llama una hiperinflación, que yo le llamo hiperdevaluación, ¿no? Cuando la devaluación de la divisa es a niveles muy altos o como se quiere ver del otro lado, cuando hay una hiperinflación, ¿no? Y la demanda de dinero, de divisa local, cae profundamente, lo que en el fondo ha pasado en Disculpame, vos Argentina. sabés que es muy importante lo que decís. Acá en Argentina, bueno, Javier Milei, un hombre conocido,
dice, ¿y por qué sube tanto el dólar? ¿Por qué sube tanto? Y él enseguida le corrige a los periodistas, no es que el dólar suba, el peso pierde valor. Yo estoy de acuerdo con Javier Milei porque siempre se ha hablado de inflación y yo a mí no me gusta hablar de inflación, yo me gusta hablar de devaluación, porque cuando hablas de inflación estás echándole la culpa al otro. No, 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 no es que yo valgo menos, es que el otro sube su precio. ¿Me entiendes? Pero Claro, cuando hablas de y al revés. devaluación, tú le echas la culpa a ti, no es que el otro sube su precio, es que yo valgo menos, ¿no? Entonces, por eso se llama, se tira inflación e hiperinflación, que hemos hablado de la inflación en otros podcasts, pero no se habla de devaluación, ¿no? Porque la devaluación es mi culpa, la inflación es la tuya. Entonces, Exacto, entonces no es que el dólar suba, el dólar sigue valiendo lo mismo, el problema es que el peso, en este caso el peso argentino, baja, ¿no? Y claro. el gobierno argentino, de corte de izquierda, eh, ha impuesto medidas justamente para evitar la, entre comillas, la fuga de capitales, entre comillas, que en el fondo es forzar a que el argentino se mantenga en peso argentino y no se pase a dólares. Eso es básicamente, ¿no? Es como, yo digo el ejemplo, eso es como si la novia quiere terminar contigo, tú le pones, la atas con unas esposas a la cama y que no salga más. Entonces, claro, sigue contigo, pero a la fuerza, ¿no? Pero eso es falso, es una relación falsa, ¿no? Está forzado. Y lo que hace, en este caso, el gobierno argentino es eso, ¿no? Es forzar al pueblo argentino a permanecer en pesos argentinos para evitar que se siga devaluando el peso argentino porque no existe demanda de dinero, demanda de divisa, en este caso peso argentino. Entonces no es como claramente la crítica que hace Javier Milei, no es que el dólar suba, es que el peso baja. Claro, Eso es, claro, claro. tal Entonces, cual. entonces, una solución inmediata, que creo que, igual, no estoy seguro, pero creo que postula Javier Milei, es la dolarización en Argentina, ¿no? Te pasa a dólares y se acabó. Y eso, ¿por qué? ¿Cuál sería el Y el argumento? achicamiento del Estado, entre otras cosas, pero bueno, Bueno, eso ya, claro, eso eso es es ya es otra, otros temas, otro pero bueno, tema. sí, puede ser. Claro. ¿Cuál sería la solución? O sea, ¿por qué sería una solución eficiente a corto plazo? Bastante rápida, de hecho. Porque Argentina, bueno, Milei lo ha sacado varias veces a la luz. Argentina tiene, y no solamente Milei, sino otro economista que tú me presentaste, conoces muy bien, Echeverne, ¿no? Spert, ¿no? Sí, Echevarne, sí, él Eh, propone eso de la dolarización, claro, y sí, Giacomini también, el socio de Milei. Eh, seguramente. que el gran problema que tiene Argentina es que el Banco Central depende de los políticos, ¿no? Del gobierno de turno. Y por lo tanto, ¿cómo pasa en Venezuela? Lo que dice el gobierno empiezan a imprimir como locos. Y al imprimir, a emitir mayor masa monetaria, provoca en efecto que se devalúe Devalúe, la divisa. ¿Por qué? Porque la oferta supera la demanda. Hay más oferta de exacto, divisas sobre la demanda de la divisa, en este caso. Entonces, entonces el gobierno argentino emite y trata de forzarte que tú te retengas en peso argentino. Y esa es la fórmula que, entre comillas, encontraron, que es obviamente la fuerza, ¿no? No es natural. ¿Por qué? Porque todo el comercio se debe producir en una situación de libre mercado. No que a ti te obliguen a comprar este producto. No, no, tienes que comprar este porque yo te digo. No, tienen que presentarte una gama de productos y tú libremente acceder a un producto en específico, ya sea por la situación que hago, por calidad, por precio, por marketing, por lo que a ti se te ocurra de forma libre como consumidor, ¿no? Nosotros también somos consumidores de divisas. La divisa es un producto como tal y por lo tanto tenemos que elegirla libremente. Podemos estar en dólares, en euros, en pesos chilenos, en argentinos, en bolívares, en colones, en lempiras, en dólar australiano, en lo que sea. Entonces, exacto. la dolarización viene a sanar ese tema de quitarle el poder a los políticos para dar la orden de emitir divisa local, ¿ya? Y ese es otro tema que llegamos, ¿no? Que es que obviamente cuando nos pasamos a dólares como países, ¿cierto? Significa que ya perdemos el poder, lo cual es positivo y negativo, de la emisión de masa monetaria. Y ahí Claro, viene un conflicto. O sea, como tú sabes, por un lado es positivo porque le quitas el poder a los políticos de empezar a imprimir como loco, ¿no?
A Pero, especular, sí. claro, pero por otro lado, se las entregas totalmente a Estados Unidos, en este caso, ¿no? Para que ellos sean los que determinen cuántos dólares van a circular en la economía. Entonces, ahí es el punto, ¿es bueno o es malo? Por eso que la dolarización se produce, por lo general y lo más normal, cuando ya se está en una crisis económica de divisa O, discúlpame, fuerte. por ahí hay que evaluar cuál es el mal menor también. El mal menor creo que sería eso, porque cuando tienes un país donde estás con una divisa sumamente devaluada, o si quieren verlo por otro lado, Claro, cuando hay por eso. hiperinflación, ya si lo quieren ver así, en la dolarización sería una buena solución. Y el mal menor, bueno, es el tema del que obviamente el poder de emisión lo tiene Estados Unidos. Ellos fijan las tasas, etcétera. Entonces, ese es sería como el mal menor, ¿no? Pero obviamente si tiene que, siempre es bueno que un país, es lo ideal, ¿no? Que un país tenga su propia divisa y no depender de la emisión norteamericana. Pero parece que para Tal cual, Argentina no hay otro camino, porque tal cual. igual que para Venezuela. O sea, ¿cómo logras o sea, ese es el tema. Maduro se ha dedicado a mandar a emitir masa monetaria, pero como bestia. Esas máquinas parece que ya salen humo, ¿no? Entonces, No, es eso, tremendo. Estamos hablando de una inflación. Mira, yo no quiero decir, a ver, barbaridades. Ponle en Argentina ha llegado al 50%, en Venezuela estamos hablando de miles por ciento, ¿eh? millones por ciento. Es Ah, una cosa, millones por ciento sí, anual, sí. es una locura. Sí, sí, no, No es se una puede, no se puede. cosa que supera la ficción, ¿no? Dice la realidad supera la ficción, ¿no? Eh, Sí, bueno, y a ti te lo voy a preguntar como argentino para que nos compartas también, y tú, bueno, que conoces muy bien también el tema económico allá en Argentina, sí. se habla mucho de la gente de calle, digamos, amigos, conocidos, familiares. El tema de la dolarización es un tema que se toca, o la gente... No, la verdad que en la calle no. Quizá la pandemia, Rodrigo, ha tapado ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, hay un grupo selecto de intelectuales que sí, como Echevarne, que lo trae a colación, pero la gente, mira, yo no es por menospreciar, pero creo que el ciudadano común, no sé si en Chile, pero el ciudadano común, latinoamericano, creo que carece de información, creo que carece de los conocimientos suficientes como para opinar, y no conoce la realidad, me parece. Es verdad. Entonces, si va una persona ignorante, le decís, che, puede haber dolarización, y lo primero que piensa en Yankees HDP, Mm, imperialismo, no, no, nuestra moneda y nuestra bandera, como si la moneda se compararía con la bandera, por Dios, por favor. Este, encima, te voy a decir algo, hay un dato escalofriante, lo ha dicho Javier Milei, y me lo decía, no lo vas a creer. El dato que dio Javier Milei me lo dio mi padre cuando yo era chico. Dijo, Argentina le sacó en su historia 13 ceros a la moneda. Escuchaste bien, escucharon bien, oyentes. 1, 3, 13. Y Javier Milei dijo el mismo número que mi difunto padre. Se le sacó 13 ceros a la moneda con dos hiperinflaciones sin guerras. ¿Qué te parece? wow. Porque cuando hay una guerra se entiende que hay hiperinflación, como Claro, fue claro. Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Este, pero hiperinflación en ausencia de guerras, la verdad que habla espantosamente de la casta política, ¿no? Eso le da la razón a él. Sí, de hecho, bueno, vamos a hablar, creo que en otro podcast acerca del tema de los bancos centrales, qué son y la autonomía, porque, bueno, el gran problema que tiene Argentina es que el Banco Central no es autónomo. Entonces, ese es un tema. En Chile por lo menos es autónomo. Y eso la verdad es que... Porque si en Chile el Banco Bien, Central no fuese autónomo, estaríamos igual o peor que Argentina. ajá, es Eso, autónomo, sí, importante. sí, Bueno, sí, sí. Estados Unidos igual, ¿no? Sí, absolutamente ahí sí que es autónomo. Es privado, de hecho. Es un caso especial ahí que después vamos a hablar en Es detalle. la Fed. Sí. Sí. Em, entonces, la autonomía es importante porque, ¿por qué? Porque de partida ellos se dedican a contratar a técnicos, ¿no? Que se dediquen a la administración
y economistas, analistas, etcétera, y también les permite tomar decisiones de carácter técnico y no políticas populistas, ¿no? No por el voto, no por el, ¿no? por el like, ¿no? Como dice un amigo mío. Entonces, Exacto. eso es importante. Eh, Obviamente los políticos no quieren dolarizarse por muchos motivos. La primera es el tema, ¿no? De la parte de la masa popular que dice, oh, como tú dices, está vendiendo, ¿no? Al Claro. imperialismo Por ahí yanqui, bla, pierden bla, votos. bla. ¿Quién se va a animar a hacer eso, no? Claro. Esa es la primera razón. Y la segunda razón con la cual no se dolarizan es porque perderían el control sobre la emisión. Es como perder el control sobre el dinero, ¿no? Claro. Entonces, no es sexy solamente tendría que ser alguien que realmente piense en el bienestar de su país y obviamente tenga conocimientos técnicos y no esté pensando tanto en el, pues lo que diga la masa popular, ¿no? Entre, como tú dices, su desconocimiento, sino en lo que realmente y Exacto. objetivamente es lo La mejor. ignorancia. Claro, exacto. Entonces, básicamente, esos son los puntos positivos. Ecuador entró en crisis, por eso se dolarizó. Hay otros países que, como Panamá, por ejemplo, que el dólar es prácticamente natural, porque obviamente Panamá es un país que vive del canal de Panamá, entonces el comercio internacional, obviamente la mayoría de las transacciones internacionales, son la gran mayoría son en dólares, entonces es poco útil operar con otra divisa, es realmente útil En el dólar. Panamá también es dolarizado, ¿no? ¿Perdón? En Panamá dijiste que es Sí, sí, dolarizado. sí. Ajá. Sí, sí. También El Salvador. Es que lo que pasa es que también tú tienes que ver la utilidad. Mira, ¿por qué El Salvador es inteligente que sea dolarizado? Por la siguiente razón. El Salvador es un país muy pequeñito, le dicen el pulgarcito de Latinoamérica, le dicen, de hecho, es el apodo que tiene. Y Ajá. imagínate que Centroamérica ya en sí tiene países pequeñitos, porque tú sabes que Centroamérica es un hilito, ¿no? Y más Sí. encima, El Salvador es pequeñito dentro de Centroamérica. Entonces, un país muy pequeñito. Mirá vos. Sí, sí. Y lo interesante que tienen ellos es que ellos están dolarizados. Pero ¿por qué están dolarizados? Es porque es súper práctico. Porque El Salvador es un país. A ver, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿de qué vive Venezuela? El petróleo, ¿no? ¿De qué vive Chile? Del cobre. ¿Qué vive, no sé, México? Bueno, principalmente del petróleo y otras cosas también. Y así, ¿no? Cada país tiene digamos, su fuente de ingreso principal. Y la fuente principal de ingresos de El Salvador son las remesas. Las remesas que obtienen de ciudadanos salvadoreños que se van a Estados Unidos, la mayoría inmigrantes digamos, irregulares, o ilegales, como quieran llamarlo, que trabajan en Estados Unidos y mandan dinero a sus familias a El Salvador. O sea, el tipo que entra, Claro, por lo la general, remesa. por un paso no habilitado, llega a trabajar, por ejemplo, a un campo de cultivo de tomate o de vegetal en general, y manda, no sé, 500 o $1000 o $1500 a su familia en El Salvador. Y de esos hay muchos. Entonces, El Salvador es un país que vive principalmente de las remesas. Entonces, por lo tanto, si las remesas vienen en dólares, ¿para qué vas a tener una divisa local en otro si tú como país no produces nada más importante, no exportas nada más? Entonces, por lo tanto, es súper práctico estar en dólares. Es sumamente práctico estar en dólares, ¿no? Eh, y por eso ellos están en dólares. El caso de Panamá, también por el canal, es súper práctico estar en dólares. El caso de Ecuador fue la solución que encontraron a una crisis económica que tuvo con unas altas tasas de inflación, de evaluación, ¿no? Y obviamente se Ajá. pasaron a dólares. Entonces esas son las razones. Son por practicidad, por un lado, y otra por crisis, soluciones a crisis, obviamente que los políticos no pueden resolver. Y sí, así es, Rodrigo. Claro, claro, claro. Eh, Bien, hemos dado algunos ejemplos entonces. Ecuador, El Salvador, Panamá. ¿Conoces otros? Sí, bueno, Bahamas, las Bahamas, obviamente, Puerto Rico, igual, ¿no? eh, Puerto Rico creo que también, pero Puerto Rico Bueno, no se cuenta prácticamente porque Puerto Rico es una,
Sí, como una dependencia. Sí, es exactamente. No es un estado de Estados Unidos, pero es un estado dependiente de Estados Unidos, no soberano, es Sí, como difícil de... ujú, Claro, claro, es un caso súper interesante de análisis, digamos. Ahora, esos son como los países más, digamos, interesantes. Ahora, obviamente, siempre, repito, lo ideal es estar en su propia divisa, pero también hay que ser conscientes de que si no lo hacemos bien y de que si es necesario y es lo mejor para el país, pues dolarizarse siempre va a ser una opción, más allá de, exacto. de las visiones políticas. Perfecto, Rodrigo. Buenísimo, muy buena la exposición, creo que ha quedado bastante claro. ¿Querés redondear algo más o ya consideras que has dicho todo lo que tenías que decir sobre este tema? Sí, mira, como concepto general y a modo de trivia, pues creo que está súper claro. Obviamente hay mayores antecedentes que se pueden Perfecto, estudiar de pros y contras con mayores detalles, pero obviamente ahí ya el público tendrá que indagar. Nosotros siempre hablamos con la mayor, tratamos con la mayor claridad para que todo el mundo entienda, ¿no? Los conceptos de macroeconomía, bien. microeconomía, una economía general, etcétera, ¿no? Rodrigo, antes que me olvide contar un poquito del tema de la consultoría que vos desarrollás en tu empresa. Bueno, estamos desarrollando una consultoría para finanzas personales. De hecho, tengo clientes justamente conversar. Más en estos tiempos que hay que cuidar mucho las finanzas, ¿no? Especialmente en estos Absolutamente. países de Latinoamérica. El otro día, Por eso me acordé. el otro día di una consultoría a una persona de Ecuador y me comentaba eso, que el dólar le beneficia mucho a la hora, por ejemplo, justamente de adquirir servicios como Netflix, Spotify, porque ya están dolarizados, Mirá entonces vos, no tienen que pagar la conversión, por así decirlo, ¿no? Le sale más, qué entre bien, comillas, más barato. Nosotros tenemos que pagar la conversión cuando contratamos un servicio extranjero, ¿no? Y claro, bueno, el servicio de pero finanzas bueno, personales, no, nosotros, sí, personalmente yo, atiendo a las personas en un periodo de máximo de 45 minutos en videoconferencia, donde puedo asesorarlos en materia económica, bueno, finanzas personales y proyección de, digamos, de protección patrimonial. Y bueno, de acuerdo, y también a personas que tienen deudas, quieren un plan para salir de sus deudas, personas que no tienen deudas, tienen ahorro, pero quieren ver cómo pueden planificar y sacar mayor partido de sus ahorros. Ese servicio es fantástico y bueno, le dejamos el link aquí abajito para que puedan acceder a él. perfecto, perfecto, buenísimo entonces. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Como les decía, un gran saludo a nuestros suscriptores. Dejen sus comentarios, suscríbanse en la campanita y bueno, será hasta la próxima. Hasta pronto, Rodrigo. Hasta pronto, París, un gran abrazo.